Pues estamos, como casi cada domingo, de vez en cuando me da por qué no, haciendo empanadillas. Ya veis que cuando este típico rodillo de suegra se pega, hay que echarle un poquito de harina para que se separe de la masa. Bueno, se extiende como veis. Aquí se coge aquí al lado con la cucharita y se rellena de jamón y carne. Se cierra, se aprieta, se le quita el resto, que nos sirve para la siguiente empanadilla, y se abre y se coloca aquí. Bien, siguiente empanadilla. Y todas son así, ¿eh? Cada vez se amasa como si fuera el gran trozo de masa, porque la masa cuanto más trabajada está, más rica. Ya dicen por ahí los de la cocinera, cuando hacen esas cosas horrorosas que hacen, que se llaman obleas la cocinera, dicen el secreto está en la masa. Bueno, el secreto está en la masa, está en el relleno, está en el cariño que se le pone, está en las ganas de hacerlas, está en todo. El secreto, no hay secreto, hay querer hacer. Bien, va ahí, se estira un poquito más para que ocupe todo el espacio y se rellena. Jamón y ternera. Eso es lo que llevan. Podían llevar de todo, desde atún, que le encantaría a Jenín, hasta aceitunas o cualquier otra cosa. O todo mezclado, huevo cocido, de todo. Esto también, cuando se pega, hay que echarle un poquito de harina para que ellas se despeguen bien. Bueno, no hay más secreto, esto se hace así. Ya solo me queda ese poquito de más, ese poquito de relleno que veis ahí, y me quedan esas empanadillas hechas. Me quedan aún unas cuantas por hacer, y después con ese resto de masa que queda ahí, que aún queda bastante, pues se lo daré a mi hermana para que haga ella las empanadillas de atún que le encantan. Aquí, aparte de eso, está funcionando el horno, ya oís